Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, bien. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Aquí con mi compañero Franco vamos a hablar sobre las cosechadoras John Deere de la serie S, su eficiencia y su tecnología, que estas máquinas hoy están equipadas, y los resultados de dicha aplicación como un equipo y producto de cosecha. Toda la familia de la cosechadora de la serie S son máquinas con un sistema de trilla y separación axial o también llamado rotativo. Todo el volumen del material que capta, toma o corta o recolecta la plataforma es introducido a la parte interior de la máquina a través de un alimentador del sistema rotativo, en donde en una primera etapa ese material va a ser tomado, captado y procesado por una unidad de trilla que nosotros denominamos, en donde ahí se produce el desprendimiento del grano de la infrutescencia donde ha sido producido por dicho cultivo. Gran parte de ese material, que en este caso es el grano, que es el producto final que la máquina tiene que recolectar, es colado y pasa a través de unos llamados cóncavos de trilla y va a ingresar a la parte del sistema de limpieza. La paja que no pasa o no cuela por este componente de la cosechadora sigue su flujo a través de esa unidad rotativa y es tomada por otro órgano funcional de la máquina, que es la unidad de separación, en donde a través de un sistema centrífugo y digamos, accionado por unos dedos que están en el rotor y una rejilla de separación, en esta parte todo el grano que ya está trillado, o sea, desprendido de esa infrutescencia de la planta, va a ser también colado o separado de la paja, en donde la paja sigue un tratamiento luego que es expulsado a través de un pateador hacia la parte posterior de la máquina, el cual a través de un desparramador de alta eficiencia, esa paja va a ser distribuida en todo el ancho de corte de esa plataforma o cabezal y homogéneamente desparramada. Todo el grano que ha sido colado por los cóncavos de trilla, la rejilla de separación, van a ser procesados en un sistema de triple limpieza compuesto por un prelimpiador, un zarandón y una zaranda, que, ayudado por una corriente de aire que sale de un ventilador con palas axiales, va a separar, limpiar esos granos que finalmente van a ser conducidos hasta la parte superior y posterior de la cabina que tiene la cosechadora y almacenado en lo que se llama la tolva de grano, para cuando ésta esté completa, a través de este tubo esos granos van a ser traspasados a otra unidad de almacenaje, un camión o una tolva autodescargable. La familia de las cosechadoras John Deere de la serie S está compuesta por 4 modelos. Tenemos un modelo que nosotros denominamos de cuerpo angosto y que el modelo es la S550, y 3 modelos de lo que nosotros denominamos de cuerpo ancho, en donde el rotor tiene un mayor diámetro, que está compuesta por 3 modelos: la S660, la S670 y la S680. Justamente este número que está en la parte del medio de los 3 dígitos es lo que nos indica el tamaño, o también denominado clase de cosechadora o grupo de potencia, como llamamos comúnmente en el mercado. Es por ello que tenemos una máquina clase 5, una máquina clase 6, un modelo de la clase 7 y un modelo de la clase 8. Estas máquinas se proveen en el mercado argentino, equipadas con rodado delantero simple, rodado delantero dual, con tracción simple, doble tracción y distintos tipos de neumáticos en función del tamaño de la cosechadora. Una de las características que tenemos en el mercado argentino, justamente por la cantidad de cultivos de soja que se cosecha en Argentina, tenemos que entender que
toda máquina que se vende nueva en Argentina va a cosechar soja. Muchas veces otros cultivos no cosechan, pero por la importancia del cultivo cosechan soja. Es por eso que nuestra marca tenemos para todos los modelos de cosechadoras plataformas del tipo Flex Draper. ¿Qué significa esto? Que son plataformas que tienen una barra de corte flexible para seguir el contorno del terreno, con un sistema de corte que ahora se denomina, que es una novedad también que incluye John Deere, que se denomina de 4 por 2 pulgadas. Este sistema tiene una mayor eficiencia en cuanto a la velocidad de corte. Podemos cortar eficientemente hasta 8 o 9 kilómetros contra los sistemas convencionales de 3 pulgadas que cortan eficientemente hasta velocidades no superiores a los 6,5 kilómetros. Y la otra novedad importante es el sistema de transporte de ese material cortado, que es a través de unas bandas de caucho, llamadas comúnmente en el mercado lonas, que tienen velocidad ajustable desde la cabina del operador y nos entrega una mejor alimentación, pudiendo la máquina rendir hasta un 10% más, ya que esa alimentación, que es mucho más uniforme, mucho más ordenada, hace que la máquina pueda trabajar mejor y rendir un tanto más. Bueno, una de las características distintivas de esta nueva serie, a comparación de la versión anterior, que muchos han visto en el campo, la versión de la serie 70, no sé si muchos recuerdan, 97, 70, S6, 96, 70. Esta nueva serie, una de las características distintivas es la cabina que tiene. ¿En qué se basa este carácter? Es una cabina totalmente ampliada, alrededor de un 30% mayor de volumen de lo que tenía la serie anterior, y como ven en la foto del lado del día, esa es la visibilidad que uno va a tener como operador. Entonces realmente se puede ver hasta las esquinas del cabezal, cualquiera sea el ancho hoy disponible en el mercado, se puede ver sin ningún problema, ya que los parantes no obstruyen como estaba en la serie anterior. Entonces esta es una de las modificaciones más fuertes. Y después, en lo que respecta a la visibilidad nocturna, tiene un sistema de luces copiado de lo que sería la morfología de, esto es la realidad de un insecto, de los escarabajos, en donde las luces y la parte de las antenas o a veces los ojos están hacia los costados, entonces lo que permite una mayor visibilidad de lo que es el cultivo en la noche. Tiene un sistema de luces halógenas y de xenón, en donde podemos realmente volver la noche, la podemos volver prácticamente el día y seguir trabajando, aunque sea 2 horas o 3 horas más, inclusive en momentos como este, como maíz, en donde las 6, 7 de la tarde ya se hace de noche. Y lo que tiene también sumado es que si vemos las luces de abajo, en el pie de la cabina hay 2 luces, esas son luces que alumbran el cabezal. Entonces uno está realizando soja con un cabezal Draper y le permite conocer el momento en el cabezal cuando está obteniendo el cultivo y ver cualquier cosa rara o cualquier movimiento puede observarlo fácilmente. Inclusive obviamente cuando uno se baja de la máquina queda encendida durante 15 o regulable 15, 30 segundos la luz para que uno pueda hacer las tareas correspondientes hasta volverla a encender. Lo que es la operación, los comandos, hubo una unificación de comandos para generar que el operador tenga un solo punto de distracción, por así decirlo, dentro de la cabina. Cuando antes el operador tenía varios monitores separados, es como todo ser humano, cuando tenemos muchos puntos de distracción es más difícil hacer la operación. Caso, por ejemplo, imagínense una picadora de forraje que hay que estar viendo el carro, la cigüeña y hacia adelante. Entonces, unificar todos los controles significa muchísimo menor tiempo del operador utilizando la concentración en los controles. Entonces, lo que le da una ventaja operativa a la hora de cosechar. Tenemos, como siempre, un monitor donde está el mapeo, el piloto, todas las operaciones de la máquina, un joystick y todo el resto de la botonera, digamos, está unificada en un solo lugar. Y a la vez queda un solo poste del monitor, el monitor de corner que muchos le dicen. Ese poste donde se muestra la particularidad de lo que es potencia del motor, nivel de combustible, las activaciones de los cabezales, vemos que es mucho más chico y está centrado solo en un punto. Digamos, siguiendo la línea de los parantes para que el operador pueda realmente ver el ancho del cabezal. El grado de modificación de la cabina tiene que ver con respecto al volumen.
lo que se realizó que en los laterales, en los corners, estaban las ventilaciones de aire acondicionado y de calefacción. Entonces, al retirar las ventilaciones y subirlas al techo, lo que lograron es poder hacer los parantes finos y que entonces el operador directamente pueda ver en cabezales que son a lo mejor de entre 12 o en el resto de, a lo mejor en Estados Unidos hay cabezales ya de 15, 18 metros, entonces podemos realmente ver todo el ancho de la plataforma sin problemas. La visibilidad en un momento de cosecha es todo, porque cualquier obstáculo que se presente, no vamos a hablar de un tronco, pero cualquier obstáculo distinto en el cultivo es realmente importante a la hora de estar cosechando, algún pozo, alguna cueva de peludo, etc. Y después, algo no menor, es la sumatoria de una heladera, de un refrigerador que permite que el operador tenga un alimento fresco o tenga agua o tenga alguna gaseosa, lo que necesite. Imagínense que una persona está alrededor de más de 10 horas promedio en la máquina. Puede ser hasta 12 o en un maíz puede ser hasta 16 horas. Entonces esa persona, si bien lo que recomendamos es que haga rotaciones para bajar a tomar un mate o lo que sea, pero es importante que tenga su alimento, que tenga una bebida para ayudarlo a la concentración. Parece un detalle un poco realista o quisquilloso, pero la realidad es que cuando uno pasa tanto tiempo arriba de una máquina, significa mucho tener este tipo de cosas de confort. Acá tenemos la parte, lo que denominamos el corazón de la máquina, o sea, donde se realiza esa etapa de trilla y la etapa de separación del grano del cultivo donde ha sido producido. Esta primera parte, denominada la unidad de trilla, está compuesta por unas muelas con una determinada conformación y puesta en 3 filas en forma helicoidales en la parte media de este rotor. Esas muelas, hay 2 filas que están puestas en la parte cónica y 3 filas en la parte plana o cilíndrica del rotor, que son las encargadas justamente de realizar la trilla a través de este estriado y un repasado que tiene para terminar esa acción a través de una barra paralela al eje del cilindro, que digamos es parte de la conformación y el diseño de esa muela. Este rotor tiene una velocidad variable que se ajusta desde la cabina para adaptar las RPM del rotor a las diferentes condiciones de trabajo y diferentes cultivos. En la parte trasera del rotor o la parte posterior tenemos lo que nosotros denominamos dedos de separación. Estos dedos son los encargados de ir tomando la paja del cultivo y hacerla girar sobre una cavidad externa que está formada parte por este techo o cielo del rotor y una parte inferior por una rejilla de separación. Ese volumen que tenemos acá es mayor que el volumen delantero, entonces esa paja tiene mayor espacio donde expandirse y por lo tanto tiene que recorrer una circunferencia que tiene una longitud mayor y es ahí donde esa paja se abre terminando de colar los granos por esa rejilla que tenemos en la parte trasera. Este techo ha incluido algunas modificaciones con respecto, como decía Franco, a nuestra línea anterior de cosechadoras, que tenemos un techo que tiene un cielo que ahora le llamamos cónico, o sea, entre el salto que tiene entre la parte de trilla y la parte de separación tenemos una cavidad cónica que antiguamente era recta, parecida a esta que tenemos en la parte delantera. Esto me agranda la cámara de descompresión del material un tanto más adelante en la unidad de separación y hace que consuma esto menos potencia. Al consumir menos potencia nos queda más potencia para poder cosechar más. Mediciones que tenemos hechas nos indican que este techo con esta modificación nos ha traído aparejado un beneficio de consumir un 20% menos de potencia de tracción de la unidad de trilla. En la parte inferior de esa parte de trilla están lo que se denominan los cóncavos, muy conocidos en Argentina como camisas de trilla, en donde John Deere equipa sus máquinas con 3 tipos distintos de cóncavos o camisas. Tenemos una camisa que se denomina de barra redonda, que es casi
exclusiva para la cosecha de maíz. Tenemos un cóncavo que se denomina de alambre grueso, que sería el cóncavo para soja, y tenemos un cóncavo de alambre fino, que sería para la cosecha de trigo. Una de las características de diseño y montaje es que estos 3 modelos de cóncavo están particionados en 3 secciones. O sea, la máquina lleva 3 de estos, 3 de estos y 3 de estos. ¿Qué es lo que sucede? En determinadas condiciones nosotros tenemos la plasticidad de poder hacer una combinación de cóncavos para ajustar la parte de trilla de la máquina a condiciones muchas veces muy variables que tenemos de condiciones de cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo, si quiero, puedo armar la máquina con un cóncavo de barra redonda, 2 cóncavos de barras de alambres gruesos, o si voy a hacer trigo puedo colocar 2 cóncavos de alambre fino, un cóncavo de alambre grueso, y así tenemos un sinnúmero de combinaciones que podemos hacer para adecuar la máquina a esas distintas digamos, necesidades que tenemos. Y por último, John Deere también provee en esta línea de cosechadora una versión para la cosecha de arroz. Un cultivo típico en el norte de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, algo en Santa Fe y algo en Chaco y Formosa, en donde también participamos en este mercado. Somos casi líderes en la parte de la cosecha de arroz. Y también la parte de arroz tenemos, como el cultivo de arroz es un cultivo totalmente diferente a otros cultivos de grano, ya que son cultivos de alta productividad, pero tenemos un gran inconveniente desde el punto de vista de la trilla, es que el cultivo llega a madurez con paja verde. Entonces a la máquina entra mucha paja, esa paja es verde y muchas veces está húmeda y el grano está seco. Entonces tenemos un cóncavo especial para arroz, en donde tenemos una alta capacidad de colado y una mínima capacidad de rotura de paja, que es lo que tenemos que tratar de lograr en el caso del arroz. En el arroz, por cada kilo de grano que entra a la tolva, a la máquina entra entre 1 kilo y 1,5 kilos de paja. Es una relación paja-grano que no tiene ningún otro cultivo. Terminando el ciclo, en la parte funcional de la máquina tenemos la unidad de limpieza. Estas máquinas, como le decía al comienzo, tienen un sistema que John Deere le denomina DF3, que es la sigla de Dynaflow, la evolución 3, en donde tenemos una zaranda, tenemos primeramente un prelimpiador, tenemos un zarandón que tiene un 30% más de superficie de colado que nuestra serie anterior de cosechadora. Tenemos una zaranda inferior que estaría acá abajo, que tiene un 19% más de superficie de colado que nuestra serie anterior. Y tenemos un ventilador que tiene 100 RPM más, justamente para poder procesar mayor cantidad de material. Y una de las características muy importantes que tenemos en el diseño de este sistema de limpieza está en la parte del superior del zarandón. O sea, la zaranda que va más arriba tiene unos tabiques longitudinales que son paralelos a la máquina, a su eje, digamos, anterior-posterior, y los cuales además tienen una especie de, nosotros le llamamos unas orejas, que son, esas orejas son de un material de goma, de un caucho, que están puestas como a 45 grados, y en la punta tienen un contrapeso, que es un tornillo con una zarandela. Esto hace que cuando esto esté trabajando en el sistema de vaivén, esas orejas estén con otro ciclo, y hace que el material que se viene desplazando desde adelante hacia atrás no siga una línea recta, sino que venga siguiendo una línea en zigzag, justamente porque la impulsan estas orejas. Eso hace que el sistema tenga mayor capacidad, tenga mayor eficiencia, justamente porque el material no solamente se desplaza así, sino que va siguiendo líneas curvas y aumenta la eficiencia del sistema de limpieza. Bueno, en lo que respecta al sensor de humedad, ha sufrido una mejora en esta nueva serie. En lo que respecta a la forma de tomar los datos, ustedes ven que en la serie anterior el sensor estaba colocado en la parte superior de la noria y tenía un acceso más difícil y era de otro sistema de funcional.
Hoy en día tenemos dentro de ese tubo de metal hay un sinfín que es el que carga y hace la toma de muestras. El nivel de ciclado permite que el nivel de ciclado sea mucho menor a diferencia del otro sensor de humedad que tomaba ciclos muy seguidos y por ende, digamos, se terminaba gastando o sufría alguna pérdida de eficiencia. Entonces el nivel de ciclado es mucho mejor, el nivel de desgaste ha mejorado muchísimo, lo que termina siendo en un sensado de la humedad mucho más preciso para la hora de poder realizar el mapeo y la corrección de kilos en la hectárea. Entonces, imagínense que ahora cuanto más correcta es la humedad del cultivo que tenemos, más estimado es los kilos por hectárea que sacamos. Y en base a eso podemos saber cuando hacemos los estimativos por hectárea realmente cuánto vamos a tener que poner en el silo bolsa, por ejemplo. Si bien es un dato que tiene que estar muy bien calibrado, no nos podemos guiar siempre con estas cosas porque tienen que estar bien calibrados, entonces, pero podemos, digamos, corregirlo mucho más fácil. En lo que respecta al sensor de productividad, es un sensor con una placa de polímero de alta densidad nueva que lo que permite es, la funcionalidad es similar, cada golpe de un grano significa a través de un logaritmo tantos kilos por hectárea. Entonces, a través de la subida de la noria de grano limpio, expulsa los granos pegan en la placa y el golpeteo de los granos en la placa, a través de un área que es determinada por el área de la placa, nos determina la cantidad de kilos que estamos sacando por hectárea. O sea, ese flujo de granos, si es más fuerte, por así decirlo rápido, es más fuerte y más pesado, tenemos más kilos por hectárea. Siempre y cuando la humedad esté bien considerada. Pues si la humedad está distinta, si está baja, van a ser menos kilos por hectárea. Todos estos dos parámetros son importantísimos. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos censando para hacer un mapeo, son importantísimos tener estos datos bien calibrados, porque son los datos que nos van a decir la verdad realmente de lo que estamos sacando en la hectárea. Entonces es importante que estén siempre bien puestos a punto. Todas nuestras máquinas hoy en día de la serie S salen directamente de fábrica, salvo la máquina más chica, la 550, salen con piloto automático integrado. Ustedes saben que el piloto automático genera en la cosecha alrededor de un 5% de ahorro. ¿Por qué es esto? Nosotros pongámonos en la cabeza un cabezal de 30 pies. Un cabezal de 30 pies son 3×3, son 9 metros. Generalmente, un operador que esté cosechando sin piloto va a dejar unos 50, unos 60 o unos 40 o unos 30 a lo mejor si es muy ducho, por así decirlo. Entonces, esos 50 centímetros llevados a los 9 metros son el 5% de ineficiencia. Entonces, imagínense que nosotros hacemos una hectárea sin piloto y dejamos 50 centímetros, significa que en 20 hectáreas que cosechamos, en un lote de 20 hectáreas, hay una hectárea que no cosechamos. Y es una hectárea que estamos pagando gastos de combustible, gastos de gente, gastos de máquina, y además es una hectárea menos que estamos haciéndole al vecino o al próximo productor que nos ha contratado. Eso llévele a la cantidad de hectáreas que ustedes hacen por año o que realizan en el campo, es mucha la diferencia, el ahorro es muchísimo. Entonces todas las máquinas están saliendo prácticamente hoy en día, es muy raro que salgan sin piloto, ya es una tendencia ya asimilada debido a que el ahorro realmente es la realidad. Y todas las máquinas salen equipadas de fábrica con el monitor el 2630 que permite, junto con la nueva antena, la 6000, la 3000 también lo dejaba hacer, pero permite realizar el mapeo. El mapeo no es más que, digamos, es georreferenciar punto a punto los kilos que uno va teniendo por hectárea. Entonces, como ven, en los niveles verdes es donde más rinde se obtuvo durante la cosecha y en los niveles rojos donde menos rinde obtuvo el ambiente. A través de estos mapeos donde uno empieza a trabajar con la agricultura de precisión por ambientes. Entonces, el inicio es esto y hay que hacerlo muy bien y hay que hacerlo fino. Por eso hay que regular los medidores de humedad y los reguladores de productividad siempre. Otra característica que tenemos en estos equipos de cosecha
que justamente han sido tenidos muy en cuenta en Argentina por la alta productividad que tienen nuestros cultivos y fundamentalmente por el sistema de uso de una cosechadora en Argentina. Yo no sé si ustedes saben que en Argentina ustedes, los usuarios, los contratistas y los que son poseedores de cosechadora, prestan una eficiencia de cosecha superior al 90% del uso de la máquina. ¿Qué significa esto? Que cada 100 horas, 90 horas, una máquina por lo menos está cosechando. Ese valor de eficiencia de cosecha no existe en ningún otro país del mundo. Por lo tanto, siempre hemos trabajado muy junto a las necesidades del productor, adecuando, por un lado, la capacidad de la tolva en cuanto al volumen de grano que puede almacenar en función de cada modelo de máquina, y por otro lado, hemos adecuado el largo del tubo de descarga en función del ancho de la plataforma que puede tener. ¿Por qué? Porque en Argentina esa eficiencia viene de la mano que siempre que se llena la tolva, ese traspaso de la tolva hacia la tolva autodescargable o al camión se hace con la máquina en marcha. Entonces yo tengo que tener una longitud de tolva, aún con máquinas de hoy hasta 40 pies de ancho, que son algo más de 12 metros de ancho de corte. Tengo que tener una longitud de tolva que yo pueda descargar a la misma velocidad con que vengo cosechando. Y tenemos que tener en cuenta que con máquinas grandes, la tolva autodescargable a la cual voy a descargar ya me exige un tractor grande que por lo general ya tiene rodados dual, en donde me obliga a estar más desplazado o un tanto más lejos de la plataforma de la máquina. Por lo tanto, el tener un tubo largo y por otro lado de una alta tasa de descarga, como dice que la medimos en litros por segundo, podemos hacer esa transferencia en cualquiera de los distintos modelos de cosechadora más o menos en 2 minutos. Estamos casi en la mitad del tiempo que utilizan otras marcas de cosechadoras, justamente porque hemos incrementado el diámetro del tubo para tener esa mayor velocidad de descarga, que se transforma esto en mayor eficiencia en la logística del manejo de grano, y por otro lado estamos carreteando mucho menos distancia con la tolva y el tractor cargado en el campo, disminuyendo fundamentalmente la compactación a través del pisoteo cuando hacemos el manejo de ese grano cosechado. ¿Qué pasó? Que no anda esto. Ahí está. Otra de las tecnologías que hemos incorporado, también atendiendo el mercado argentino justamente por la siembra directa, es la calidad en el desparramado de la paja. En la medida que hemos ido aumentando el tamaño de la máquina y fundamentalmente el tamaño del ancho de la plataforma, en Argentina se nos ha hecho bastante difícil poder cubrir el ancho perfecto de esparcido de la paja, fundamentalmente en plataformas de más de 30 pies. ¿Por qué? Porque la paja es liviana y hay que expulsarla lejos. Entonces, estas máquinas de la serie S tienen un nuevo sistema de desparramador de paja que tienen una parte técnica que se denomina difusor, pero por otro lado incorporan una tecnología nueva que es un sistema de compensación de viento cruzado. Entonces cuando yo estoy cosechando y tengo esta acción de un viento, de una corriente de viento que me viene del lado derecho, ese viento me frena la paja de este lado y me la expulsa más para este lado. Entonces, en estas máquinas, desde la cabina, actuando con un controlador, o sea, una pequeña tecla, el operador puede ajustar la velocidad independiente de esos discos desparramadores, de tal manera que al disco de la derecha, que es el lado de donde proviene el viento, le damos más velocidad para que tenga más fuerza y le quitamos al del lado izquierdo porque me está ayudando el viento. De esa manera logramos este esparcido parejo y uniforme. Por supuesto que cuando la máquina llega a la cabecera y gira en U para volver sobre la misma fila de corte, el operador vuelve a apretar esta tecla y esa velocidad de los discos se conserva pero se invierte, justamente para que en la vuelta siguiente los discos tengan esa relación que corresponde en función de la velocidad del viento. Y acá empezamos ahora a mencionar con Franco algunas de las tecnologías que estas máquinas incluyen,
que ya pasa a ser parte de la inteligencia de la máquina. Cuando decimos inteligencia, es toda una serie de tecnología que están puestas en controladores, o sea, en una unidad de control. Esta tecnología, normalmente yo le denomino que es una tecnología que es invisible y impalpable. Yo no la puedo ver ni la puedo tocar. ¿Por qué? Porque es una cucarachita que está metida dentro de una unidad de control, pero me hace un gran trabajo, que muchas veces es lo que nos cuesta hacer entender muchas veces a los operadores. Y acá tenemos en estas máquinas un sistema que es un controlador que me controla el motor de la cosechadora, que por otro lado John Deere tiene motores en cada uno de los motores de las máquinas, motores que son de uso agrícola, especialmente diseñados por John Deere para esta aplicación, en donde ese controlador isócrono que se llama ahora, me controla la potencia que el motor está entregando en función de la demanda que la máquina está teniendo y hace que ese motor trabaje a una potencia constante, entregando un torque mayor y bajando fundamentalmente el consumo. El operador, a través de ese monitor de poste que la máquina tiene en su poste derecho, tenemos una pequeña columna que ampliada es esta, en donde lo ideal es que el motor esté trabajando entre una potencia que está entre el 100% y el 106%, que es, digamos, donde la curva de entrega del potencio está optimizada entre la potencia, el torque y el consumo. O sea, el motor entrega la mayor potencia, el mayor torque y el menor consumo. Eso hace que estas máquinas, como vamos a ver luego, estén entregando un muy bajo nivel de consumo de combustible, o sea, una alta eficiencia en el consumo del combustible. Como decía Julio, estas máquinas hoy en día ya no son tan mecánicas, tan digamos, simple a la hora de operar. Como cualquier tecnología a nivel general está viniendo cada vez con más cosas que ayudan al operador a ser más eficiente. Hay cierto rango que el ser humano no puede mantener por todo el tiempo de cosecha, entonces estas máquinas lo que tratan de hacer es ayudarlo. Los 3 puntos que vamos a ver ahora a aproximación son 3 puntos de tecnología incluidos en la máquina. Lo primero tiene que ver con lo que se llama J-Dealing. Es una herramienta de telemática. La telemática es envío de datos a distancia. Hoy estamos presentes en el Congreso APRESID, en donde la parte de tecnología y envío de datos a distancia y procesamiento es uno de los grandes ejes de este Congreso. Entonces, lo que realiza la máquina es enviar los datos que va obteniendo de su ECU, de su computadora a bordo, los envía a través de señal de celular, ya sea a un celular, los puede enviar a una página web, los puede enviar a una tablet, al uso que nosotros le demos a una computadora de oficina a través de internet. Entonces nosotros podemos de la oficina reconocer un montón de parámetros de la máquina como ser velocidad promedio, consumo de combustible, la eficiencia de cosecha que nos contaba Julio. Entonces a distancia podemos conocer qué es lo que está haciendo el operador. Y algo muy importante, nos permite del lado de nuestra red de concesionarios a nivel de servicio prestarle al cliente un servicio distintivo, un servicio que no hoy en Argentina está ofreciendo nadie prácticamente. ¿Qué significa esto? El cliente, a través de estar conectado con su máquina, el concesionario realmente puede ver al mismo instante que el cliente está viendo algún código de diagnóstico o está sufriendo alguna falla o demás, el concesionario lo está haciendo al mismo tiempo. Entonces directamente el tiempo muerto de tener que llamar al concesionario, tener que ponerse en contacto y descubrir qué es lo que está pasando, directamente nuestros técnicos especializados en el concesionario pueden ya saber qué es lo que pasa y caer directamente al campo con la solución. Lo otro que presenta mucha tecnología se conoce como Harvest Smart o cosecha inteligente. Esta máquina posee una transmisión, una caja automática, como si fuese un auto, una caja automática que le permite tener rangos de velocidades en 2 marchas. Puede ir de los 0 kilómetros hasta los 15 y de los 5 kilómetros hasta los 40 en transporte. Pero la variación de la velocidad no tenemos que parar, cambiar la máquina, poner otro cambio y seguir. Directamente lo realiza la máquina sola.
¿Esto qué nos permite? Nos permite tener un sistema que se llama cosecha inteligente. La cosecha inteligente tiene dos parámetros para setearla. El primero es, nosotros determinamos un nivel de pérdidas. Por ejemplo, el INTA hoy nos determina el PRECOP, que necesitamos un 80 kilos por hectárea en soja como nivel de pérdida aceptable hoy con las máquinas de la tecnología que tenemos. Si nosotros seteamos 80 kilos por hectárea y la máquina tira 81, nos va a bajar un poco la velocidad. Ahora, si la máquina tira 70 kilos por hectárea, nos va a permitir subir un poco la velocidad, siempre y cuando queramos, ¿no? Nosotros podemos poner, por ejemplo, vamos a 8 kilómetros por hora, y si la máquina tira arriba de 80 kilos, va a ir bajando gradualmente el nivel de velocidad hasta alcanzar los 80 kilos. Pero gradualmente me refiero porque cuando nosotros damos el joystick hacia atrás para bajar la velocidad por la pérdida que subió, generalmente bajamos entre 1 a 2 kilómetros, cuando la máquina sola lo va a hacer a 0.1 kilómetros. Entonces va a ir gradualmente disminuyéndola. Y el otro modo es el modo de capacidad, que es un modo de avance, que lo que nosotros hacemos es medir la presión que recibe el rotor a la hora de tomar el material y procesarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nosotros estamos en un lote en donde estamos en una loma con un cultivo que está más seco, más suave y fluye bien por la máquina, y nosotros dijimos que queremos ir a 8 kilómetros por hora, la máquina va a ir a 8 kilómetros por hora hasta que encuentre a lo mejor o un bajo o un nivel de cultivo que supere la presión de rotor que le seteamos, y la máquina va a ir disminuyendo la velocidad para permitirle seguir avanzando. Entonces, es un grado de avance continuo regulado automáticamente por la máquina en base a pérdidas o a presión de rotor, lo que nos hace ser alrededor de un 20% más eficientes a la hora de cosechar. Imaginen un 20% sobre 6 hectáreas por hora, una productividad media, es interesante. Y lo otro tecnológico que sirve mucho para el operador, ustedes imagínense que hoy a nosotros le debe pasar a todos, el nivel de recursos humanos es cada vez de cierta forma más escaso, más difícil, y podemos llegar a saber que aproximadamente entre el 50 y el 60% de los operadores que hoy están manejando máquinas son operadores nuevos, son jóvenes como nosotros que recién están ingresando. Entonces, conocer cómo regular una máquina puede significar menor desgaste, menor pérdida y mayor productividad. ¿Cómo funciona esto? Lo que la máquina le avisa al operador, le avisa digamos, qué es lo que él puede realizar para mejorar un parámetro, por ejemplo. Entonces vemos en la primera parte 1 que tenemos, no se lee bien, pero dice calidad de grano, calidad de trilla, y calidad de limpieza y calidad de paja. Por ejemplo, nosotros elegimos grano partido. El operador ve que tiene mucho grano partido y no puede regular la máquina. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a la máquina que le ofrezca una serie de soluciones para regular ese grano partido. Y la máquina lo que va a hacer, le va a tirar una serie de listados de soluciones, obviamente con nivel de prioridad 1 y nivel de prioridad 7, y va a ir eligiendo el operador qué realizar. Y la máquina, una vez que el operador setee ese punto, lo va a hacer automáticamente. Entonces, el operador puede pasar de tener una máquina que le cuesta regularla, cuando apenas empieza, a tener una máquina que le está ayudando a regularse sola. Entonces, vemos que para el operador, que genera alrededor de un 30% de los desgastes de la máquina por mal uso, creemos que es fuertísimo el aumento que les puede dar a ustedes como productores o como dueños de la máquina contratistas. Bien, para terminar, la última slide. Ya estamos. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece toda esta tecnología que está incorporada en las cosechadoras de la serie S, más las plataformas FlexDrapper, más el piloto? Todo eso termina en una palabra que se llama aumento de productividad y eficiencia. Entonces, con estas máquinas, ya tenemos máquinas que tenemos 3 años de campaña aquí en Argentina. El gran volumen comenzó a trabajar a partir de la cosecha gruesa del año pasado, o sea que ya están con 2 campañas. Pero esto nos permite, por un lado, tener más horas de trabajo por día, entre 1 a 2 horas, que esto viene ligado fundamentalmente a cómo es el funcionamiento de su plataforma FlexDrapper. Tenemos entre un 20 a un 25% menos de consumo de combustible por hectárea y hemos llegado a valores a más de 30, contra nuestras mismas modelos homólogos de la serie anterior y un poco más contra nuestros competidores. Esto viene de la mano a toda esta tecnología que
hemos introducido en estas máquinas. Yo estuve haciendo una evaluación en estos 2 últimos meses que ya ha terminado prácticamente la cosecha de soja y en varias máquinas encontré que haciendo una campaña de más de 2.000 hectáreas con rindes que estuvieron entre los 2.800 hasta los 5.200 kilos de promedio, los valores de consumo oscilaron entre el mínimo que tuvo un cliente en la provincia de Córdoba, 5,4 litros por hectárea, en más de 2.000 litros, en más de 2.000 hectáreas, a 7,5 litros en cultivos de mucho más productividad en cosechadora del modelo S680, en donde prácticamente el promedio hoy está arriba de los 10 litros por hectárea, comparando cosechadoras John Deere de otros modelos y otras marcas de cosechadoras. Tenemos un 20% más de velocidad de avance de las cosechadoras gracias a ese sistema nuevo de corte que hemos incorporado en la plataforma FlexDrapper, que nos permite cortar eficientemente sin empujar el cultivo hasta casi los 9 kilómetros, cosa que con el sistema tradicional de 3 pulgadas el corte no podemos superar los 6,5 kilómetros. Tenemos menos pérdidas totales de grano, tanto por plataforma como por todo el sistema de separación y limpieza de la máquina. Como decía Franquito, las tolerancias que marca INTA Precop están en los 80 kilos. Nosotros estamos en promedio por debajo de los 50 kilos y podría decir que en muchas mediciones que hemos hecho junto a algunos técnicos de INTA estamos entre 20 y 30 kilos de pérdida por hectárea, cosa que, digamos, este grado de eficiencia en cuanto a la performance del sistema de separación y limpieza es también muy elevado. Las cosechadoras, gracias a toda esta tecnología, más las plataformas FlexDrapper, si las comparamos con las plataformas convencionales de Sinfín, pueden llevar hasta 5 pies más de ancho de corte. Esto hace que una misma máquina puede crecer hasta el 20%. Dicho de otra forma, una máquina crece una categoría al tener toda esta tecnología si la comparamos con las máquinas anteriores. Y por otro, que viene de la mano de nuestra alianza con la siembra directa, es el esparcido uniforme que tenemos de la paja, que está de acuerdo a las, digamos, distintas condiciones de cultivo, distintos cultivos. Hay cultivos que desparramar la paja en anchos de 40 a 45 pies no es cosa fácil porque son pajas livianas, son resbaladizas, son volátiles. Bueno, John Deere con estos nuevos sistemas que tiene con un retenedor, con un difusor y con un sistema de control de viento cruzado, logramos ese desparramado uniforme que, como yo creo que todos ustedes saben, una cosechadora no solamente hace la última labor agrícola cerrando el ciclo, digamos, de un cultivo, sino que también tiene que dejar el terreno preparado para el cultivo siguiente, que es dejar la paja bien desparramada para que luego nos facilite la siembra. Bien. Y de acuerdo al tamaño de la máquina, tenemos también por capacidad de tolva y fundamentalmente la velocidad de descarga, tenemos una menor cantidad de huella por hectárea. Tenemos varios estudios hechos, cuanto menos reducimos el compactado de suelo gracias al uso del piloto automático, velocidad de descarga, en donde tenemos menos tránsito de tractores con tolva, justamente que es una herramienta también muy tenida en cuenta para nuestra siembra directa. Bueno, por acá hemos terminado, así que muchas gracias por la atención. Estamos muy justos con el tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nicolás. Buen día. Concretamente, ¿por qué se puede cosechar 1 o 2 horas más por día? Concretamente, ¿por qué factor? Bien, en las plataformas tradicionales con Sinfín, que son las que se han estado usando hasta estos prácticamente 2 últimos años y han sido estándar, inclusive nuestra empresa sigue proveyendo a necesidad y requerimiento de los usuarios plataforma con Sinfín. El Sinfín acarrea el material por empuje. Entonces, ese empuje lo va haciendo desde los laterales hacia el centro, porque el material tiene que llevarse hacia el centro. Hoy en día, ustedes seguramente son ingenieros agrónomos, productores, saben que las distintas variedades de soja prácticamente llegan a la madurez de cosecha con el grano que está en humedad de cosecha, pero la planta a veces está en verde y aún con hoja.
una planta verde y con hoja es muy difícil de acarrearla, o sea, de empujarla. ¿Por qué? Porque el sinfín lo hace a través de ese empuje por una helicoide y hace que ese material se vaya retorciendo, enroscando y se hace como, muchas veces llamamos en nuestra jerga, se hace un chorizo que después ingresa a la máquina y hay que desarmarlo. Eso, si nosotros le sumamos la humedad que tenemos después que se pone el sol, hace que sea imposible marchar con esas plataformas. Cosa que con las plataformas Flex Draper o las que acarrean por sistema de lonas no tiene ningún tipo de interferencia. Podemos seguir, inclusive podemos trillar toda la noche si las condiciones de humedad de grano lo permiten, cosa que en una plataforma de sinfín difícilmente va a poder marchar, justamente por la condición de humedad y paja verde. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estamos justito con el tiempo, así que agradecemos a los expositores y bueno, termino el curso. Muchas gracias.